Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo stream de Tiempo de Estudio. Estamos aquí para leer un rato, estudiar, aprender, conocer la historia de este territorio llamado Colombia. Mi nombre es Santiago Rodríguez, son las 9:44 AM del 1 de julio del 2026. Después de ires y venires, perdón, ya abrí aquí, ahora abro acá, pongo acá, no, esto no, tiempo de estudio. Me pongo los audífonillos, pillos. Pucha, está ahí. Eh, y me asustó, sonó muy duro eso. Permítame un segundo, yo sé, estos primeros instantes son bastante molestos mientras yo confirmo eso. Permítame un segundo. Sí, me estoy viendo, no, todavía no me veo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este tiempo de estudio de el 1 de junio. Permítame. Hola, ¿qué tal? Ahí estoy yo, ahí se ve perfectamente bien. Y bueno, ¿qué más? ¿Cómo me les ha ido? ¿Cómo han estado? ¿Cómo se levantan el día de hoy? Yo me levanto después de unos 3, 4 días, 5 días de estar mal acostado en la cama, jugando videojuegos y eh, despotricando de este proyecto que nada me funciona. Hoy me levanto con una actitud diferente. Hoy me levanto con listo, vamos a intentarlo nuevamente. Todos los días hay que intentarlo. Perdimos las elecciones. No perdió Iván Cepeda, perdió Media Colombia. Perdimos 13.600.000, 13 millones, 14 millones de colombianos que votamos por un proyecto de paz, que votamos por una Colombia que buscara la paz. No, no se pudo. Ganó la guerra, ganó el discurso del odio, ganó el discurso de clasista, el discurso xenófobo, discurso poco incluyente. Ganaron ellos, ganó Abelardo de la Espriella. Ya se sabe específicamente que él es el presidente de la República de Colombia del 2026 al 2030. Espero, no le deseo lo peor, porque si le deseara lo peor estaría deseándole lo peor a Colombia. Espero que tenga la sabiduría suficiente para dirigir a Colombia. Me gustaría, como colombiano, que no restableciera las relaciones con el Estado de Israel, un Estado genocida que ha matado a muchos niños. Y si llega a restablecer las relaciones con Israel, ese será un punto menos eh, para él, en que yo lo considere la representación de Colombia en el mundo. No puedo permitir o sea, no puedo permitir de alguna manera eh, decir que este personaje es el representante de Colombia en el mundo, si es capaz de aceptar un genocidio que le está sucediendo al pueblo palestino, ¿no? Entonces, espero que recapacite, ¿sí? Ya obviamente, pues yo soy un colombiano normal, común y corriente. No soy una persona que tenga mucha influencia en redes sociales. Mis streams poco o nadie, pocos o casi nadie los ve. Quiero creer que hay gente ahí afuera que sí ve mis streams y que sí sigue mi contenido. Para todas esas personas, gracias. Fue un honor para mí utilizar mis redes sociales para darle difusión al proyecto político de paz.
Nos declaramos en oposición desde este momento, desde un mes antes de que llegue el nuevo presidente a la Casa de Nariño. Ya somos oposición, aceptamos el triunfo que tuvo Abelardo de la Espriella, rechazamos sus postulados de guerra y como él dijo en alguna entrevista que él sí sería un paraco de verdad. Espero que el 31, que espero que el 7 de agosto, cuando reciba la bandera de Colombia, también tenga al ladito el uniforme del Ejército Nacional de Colombia y se vaya al monte. Obviamente no va a pasar porque él va a hacer la guerra desde la Casa de Nariño y quienes se van a matar son los más pobres y vulnerables. Pero como él dijo que tenía las pelotas para hacer lo que se tenía que hacer, alabando la labor de los paramilitares, espero que tenga las mismas pelotas para dirigir a Colombia, ¿no? Eh, y asuma su responsabilidad como presidente de la República. ¿Cómo es posible que ponga a su fórmula vicepresidencial como la como la representante? Pucha, no hay sol, pero bueno, es que no me gusta estar con tan a oscuras. ¿Cómo es posible que permita que la fórmula vicepresidencial sea la que viaje por el mundo y sea la cara visible del gobierno? Obviamente lo hace porque él no sabe gobernar, él nunca ha gobernado nada, ¿sí? Pero bueno, ya tuvimos a un Iván Duque que 1 año de aprendizaje, serán 4 años de aprendizaje para este personaje y bueno, ahí estaremos haciéndole control político. Antes de iniciar, antes de iniciar, quisiera ver si he guardado algunos videos en Instagram. Hoy vamos a leer etnografía, historia política de Colombia y vamos a leer específicamente eh, estos libros y un libro que reanudé su lectura, se suspendió el 14 de agosto, septiembre, octubre, de agosto del 2025, se reanudó el 30, ayer estuve leyendo un ratico, que es el libro de Orlando Falsborda de 1962, La violencia en Colombia, estudio de un proceso social. Vamos a leer esos, eh, esos libros, pero quiero saber si guardé algún video importante. Es que creo que sí guardé un video importante. Eh, este video de esta mujer que me parece espectacular. La familia tradicional, entre comillas, en Colombia parece más una nueva apuesta que tradición. Y veamos este video. Es muy gracioso que después de elecciones hayan personas diciendo esto. O cosas como que ahora la familia presidencial sí representa el 95% de la población Ay, colombiana. perdón. Pongamos otra vez el video Es muy porque gracioso que después de elecciones hayan personas diciendo esto. por fin las lindas tenemos una primera dama que sí nos representa. Una mujer, un estereotipo de mujer que es casi imposible, eh, o sea, es casi imposible tener un cuerpo de esas dimensiones, pues eso quiere, o sea, eso es resultado en algún sentido por cirugías, ejercicio, ¿sí? Y bueno, ¿sí? Pero las mujeres son, o sea, las mujeres ahí vienen en todos los formatos, ¿no? Y ninguno de esos formatos es mayor o mejor que el otro. Pero resulta que guardé este video por una sencilla razón. La primera dama, Alcocer, la primera dama, la esposa o exesposa de Gustavo Petro,
era y es una mujer bonita, ¿sí? Y bueno, aquí el problema es, pucha, venga, voy a abrir la ventana porque está haciendo calor. Y voy a cerrar la persiana porque, perdón. Aquí el problema es que se está de alguna manera exaltando la estética, ¿no? Exaltando la apariencia física de una mujer. Una mujer, claro, la primera dama de ahorita es otra mujer bonita, todas son bonitas, pero bueno, el hecho es que sigamos viendo el video para ver a dónde nos lleva esto. O cosas como que ahora la familia presidencial sí representa el 95% de la población colombiana. Pero no gracioso de risa, sino gracioso de raro, porque en realidad la mayoría de familias colombianas se ven así, así o así. Notan algo en común: familias cero tradicionales que son impulsadas por madres cabezas de hogar. Familias donde las que han criado han sido las madres, las abuelas, las tías, las primas. Y es que según el DANE, para el 2024 los hogares liderados por mujeres era del 46.5%. Seguimos repitiendo incansablemente una narrativa sobre una familia tradicional que en Colombia, más que una tradición, parece una nueva apuesta. Porque históricamente hemos visto cómo la mayoría de colombianos hemos sido criados por madres excesivamente explotadas. Decir que esto representa a la mayoría de los colombianos es seguir repitiendo una narrativa. Y aquí va. Ella es la primera dama. Aquí está, para mi desgracia, el presidente de la República y los hijos, ¿no? Eh, yo, como colombiano, tuve una familia y tengo una familia donde mi madre es cabeza de hogar todavía. Sí, mi madre que cuida de alguna manera y pues ayuda de alguna manera económicamente a su hijo, persona con una discapacidad, persona que tiene una enfermedad mental, ¿sí? Y un hermano, ¿sí? Mi papá se lavó las manos y se fue, ¿sí? Sí, o sea, mi papá es un papá de nombre, pero no de presencia, nunca estuvo tan presente en mi vida, y hay que decirlo, ¿no? Y esa es la realidad de muchas familias colombianas, pero nos venden esto como si fuera el modelo a seguir, donde el tipo, no sé, no conozco los negocios, no conozco la profesión, no conozco específicamente qué ha hecho esta mujer, ¿sí? Más allá de ser la esposa del presidente de la República del 26 al 30. ¿Sí? No conozco nada más y no conozco nada más allá de que es la madre de estos cuatro niños, dos niños y dos niñas. No conozco nada más, ¿sí? Eh, pero lo que se está resaltando aquí es que ella es estéticamente más bonita que Alcocer, ¿sí? Eh, lo cual le quita en sí, o no le quita, ni le pone ni le quita valor a esta mujer, ¿no? No conozco su trayectoria, no conozco quién es ella, más allá de ser la esposa de este tipo, ¿sí? Y esta familia representa el ideal que jamás se va a alcanzar del hombre proveedor, el hombre papá, que es el hombre que trabaja y la mujer que cría, ¿sí? Más o menos eso. Pero sigamos mirando. Centralista y blanca, seguir desconociendo que la mayoría de familias en Colombia no se ven así. Familias que en su vida siquiera han visto un traje porque en esas regiones no es costumbre usarlos. Familias donde andar en chancla, con poncho, con ruana sí es tradición. Familias que le apuestan a la diversidad sin tener que imponérsela a nadie. Familias donde hasta los vecinos lo han cuidado a uno y que después de muchos años se convierten también en familia. Hablar de una mayoría de la población es hablar desde una burbuja de privilegio que desconoce la realidad
realidad de Colombia. Y básicamente condenar a cualquiera que no quepa en esa descripción hegemónica y blanca que no hace parte del país, no es digno de representación y que incluso él mismo no representa su propio territorio. Es muy gracioso que Y bueno, la crítica, porque incluso algo pasó de Abelardo de la Espriella, pasó de Iván Cepeda, que Iván Cepeda dijo que se declaraba en rebelión o se declaraba en, en rebelión, no sé cuál fue la palabra que utilizó, si este tipo no renuncia a su ciudadanía estadounidense, porque el tipo es estadounidense, sí, el tipo es colombiano, nació en Bogotá, se crió en Montería, pero finalmente tiene la ciudadanía italiana y tiene la ciudadanía estadounidense y hasta hace muy poco vivía en Colombia, ¿no? Hasta hace muy poco vivía en Colombia. Va a vivir 4 años en Colombia y después de gobernar se va a ir a Italia porque esta tierra de cafres desagradecidos y de mala gente, como nos llamó a nosotros, pues prácticamente solo el título de presidente quería hacer un checklist y entre su checklist estaba el ser presidente de la República de un país latinoamericano, de un país que es el patio trasero de los Estados Unidos, porque obviamente él pone antes que Colombia los intereses de Colombia, ¿no? Él pone antes que Colombia los intereses de los Estados Unidos. Y él va a gobernar para los Estados Unidos. Lastimosamente, me parece que la labor eh, de, de Gustavo Petro de abrirle las puertas al mundo, de abrirle las puertas a Asia, a África, a Europa, a América del Norte, a Centroamérica. La labor que hizo la labor que hizo el presidente Gustavo Petro, pues se va a ir al traste porque este tipo ya tiene las dos rodillas en el piso y la lengua preparada para limpiarle las botas a los norteamericanos, ¿no? Y que los norteamericanos hagan lo que se les dé la gana en este territorio, porque pues somos una tierra de cafres y somos una tierra de un platanal sí, lastimosamente, eh, ese es el presidente de la República. Pero quería mostrar también otro video. ¿Esto qué es? Quería mostrar, había otro video. Eh, mm, bueno, había otro video que también hablaba de esto. Pero bueno, vamos a empezar de una vez por todas. Ya vamos a dejar ahí. Este libro lo estoy leyendo yo, lo empecé, lo continué su lectura el día de ayer. Vamos a ponernos a leer y ya vamos a dejar de lado, el tema de los videos, ¿sí? Vamos a devolvernos en el tiempo a 1962, la publicación de este libro que trata de la violencia en Colombia. Este libro que se llama La violencia en Colombia, estudio de un proceso social. Lo tengo en digital PDF, lo pueden descargar en su biblioteca preferida, está de versión gratuita, que es de Monseñor Germán Guzmán, Orlando Falsborda, que ya finalmente hace como 10 añitos nos abandonó Orlando Falsborda, ya se murió. Eduardo Umaña Luna, no sé si Germán Guzmán y Eduardo Luna siguen vivos, pero bueno. Lo empecé a leer en agosto, en julio,
en julio hace ya un año. Sí, o sea, ya en 2 días se cumple un año de que empecé a leerlo. Lo suspendí porque la lectura era bastante fuerte. Incluso ayer pasé por esta. Hay unas fotos. Carajo, ahí se ve una foto bastante desastrosa. Espero que no me bloqueen este en vivo, pero bueno. El tema es que más arribita hay unas fotos de víctimas de la violencia, del periodo de la violencia, 1946-1958, la violencia bipartidista. En Colombia tenemos un periodo que se llama la violencia con B mayúscula, que es un periodo donde liberales y conservadores se matan por diferencias políticas, ¿no? Usted era liberal, entonces yo lo mato por ser liberal porque yo soy conservador. Usted era conservador, entonces yo lo mato porque usted es liberal y entonces no podemos coexistir en el mismo territorio. Y ese periodo fue muy violento y dio apertura a lo que más adelante se conocería como el Frente Nacional. Entonces, vamos a devolvernos en el tiempo. Creo que la lectura ya, yo dije, o sea, yo dije que cuando terminaran las elecciones iba a volver a la esencia de esta creación de contenido. ¿Y cuál es la esencia de la creación de este contenido? Leer. Entonces vamos a estar aquí leyendo. Son las 10 de la mañana. Vamos a empezar la lectura. 30 minutos. Ustedes no van a ver. Ah, no, mejor que vean el temporizador y no el libro. Mm. Dejo las plataformas de Nequi y David Plata por si alguien quiere apoyar este contenido. Vamos a poner 30 minutos de tiempo para lectura. Empezamos de una vez. La institución familiar. Por regla general, las victimadas por la violencia son comunidades aisladas donde rigen las relaciones primarias casi en su totalidad. El primer fenómeno observable en cuanto a la quiebra provocada en la familia, así se base en la unión libre o en el matrimonio católico, es el tipo de socialización peculiar que va tornando a los hijos en personas agresivas. La socialización normal dependía del ejemplo y el castigo de los padres, personas honradas y trabajadoras por lo general, que trataban de imponer las normas de su grupo. Pero llega el momento en que ya el padre no para en casa porque va a desembocar en asalto. Y si antes olía a helecho y Monte Bravo, ahora trasuda un ocre olor a pólvora. Esto lo capta el hijo y lo aprende. Pero si lo ve muerto con sevicia que clama al cielo, puede estudiarse en tal sentido el caso de Chispa en el capítulo 6. Estos niños son los hijos de la violencia iniciados en las escuelas del crimen alrededor de los 10 años y que hoy, a los 20, son jefes de irreducibles cuadrillas de bandidos. Impresiona verlos actuar con frialdad, inmunidad, inhumana. Frecuentemente se halla uno ante muchos de 14, 15 años, en apariencia acopados
apocados que han asesinado 10 o 20 personas. Muchos fueron antes señaladores de víctimas de las cuadrillas. Por lo general, cuando acaece un desplazamiento colectivo, los miembros de la familia permanecen juntos y siguen ayudándose y definiéndose así, sea en condiciones muy precarias. Pero si la migración es a alguna ciudad, la familia sufre el impacto tan serio de prácticamente se atomiza. Ocurre entonces que las niñas se prostituyen, los hijos se tornan maleantes y los padres se traumatizan convirtiéndose en seres inútiles. En varios sitios como el Líbano y ciertas regiones de Antioquia se observó una mayor incidencia del incesto. Las instituciones del del compadrazgo sufrió también un desmoronamiento similar y algunas familias se tornaron criminales para apoderarse de los bienes de las consigneos so pretexto de la violencia. Puede ocurrir igualmente que el joven campesino se sienta impelido a reunirse a la guerrilla como un escape a situaciones compresivas y asfixiantes en el hogar. Ello sucede en comunidades en tránsito, donde empieza a haber inconformidad con el status quo. El joven que ha cobrado aversión a las modalidades del lar paterno encuentra en la guerrilla un sustituto que le satisface para realizarse en la vida. Tiene esto que ver igualmente con los impulsos lúdicos de que trata la selección final de este capítulo. La escuela. Son pocos los datos disponibles sobre las fallas de la escuela dentro de las áreas de violencia, aunque hay indicios de que también sufrieron los efectos de la crisis general. No faltaron maestros que adoctrinaron alumnos en el odio político y en la intolerancia religiosa. No fue esporádico el caso de escolares indicados a lanzar piedras y dar gritos soeces contra grupos minoritarios en algunos lugares del país. En pleno recinto de la Dirección de Educación del Tolima, una maestra que actuaba en el área de violencia abofeteó al secretario porque la destinaba a otro sitio. En el proceso de quiebre de la escuela influyó tremendamente el asesinato de maestros y su rapto, como acaeció en Quinchín, San Bernardo, Venadillo, Lerida, en el Tolima. En muchas zonas, los maestros fueron sometidos al torturante asedio don Juanesco de matones de vereda y de guardia silencio y a guardar silencio ante el crimen para salvar la vida. Estamos hablando, este libro está tratando los años 30 al 56, el periodo de la violencia. Claro, cuando estoy leyendo esto, tengo que hacer el ejercicio mental de pensar en la sociedad de la época, ¿no? Estamos en 1940, 1950. La televisión es un lujo en este momento. Sí, y la radio más o menos ya era de carácter universal, o ni siquiera. Estamos hablando de veredas, ¿no? La guerra librada en territorios donde el Estado no tiene tanta presencia o no tiene presencia. La escuela rural hubo de convertirse en guarida de antisociales y refugios antiaéreos.
Los mismos estudiantes construyeron cuevas donde acomodarse durante los bombardeos, como sucedió en Herrera, Tolima. En varias ocasiones eran los escolares quienes terminaban la labor de descuartizamiento de víctimas. Servían de estafetas y participaban en otros aspectos de la lucha armada. Si la institución escolar rural ya tenía sus fallas por no responder a las necesidades del campo, la violencia la halló aún más fuerte en tono e incapaz de poner disque el desbordamiento resultante. Los escolares admitieron al matón como un héroe, pero cabe reflexionar sobre si los colegios mismos y la universidad no sufren un proceso de desadaptación al actuar de espaldas a la realidad nacional. La recreación. El grupo campesino que soportó la presión máxima de la violencia casi carecía de posibilidades y costumbres lúdicas, pero el llanero, jugar es acariciar la tragedia en hazañas de muerte. Para el caldense significa unos dados, gama verde, ruana, naipes, fondo, es decir, inmovilidad obligada, impuesta antinatural. Para el planudo, habitante de las llanuras tolimenses, algunos, algunas horas de pesca en en el río aparecen y confiden las pocas los pocos deportes conocidos como el tejo se desarrollan en función de turbios ambientes de tienda y con bebidas embriagantes, puesto que el niño, el adolescente y el joven campesino no usaba otros deportes que canalizaran su necesidad fisiológica de movimiento, parece que hallaron en la violencia una compensación psíquica casi irresistible hacia la aventura, la andanza, el asalto como sustituto de juego y afirmación de su hombría. Al jugar a la guerrilla, a la emboscada, se crea una mentalidad lúdica que se desarrolla progresivamente en busca de lo real hasta un momento culminante en el que necesariamente se cambia el revólver de palo por uno de verdad, el puñal de madera por una fina hoja de silenciosa eficacia, la escopeta de guadua por el fusil reluciente, con cápsulas brillantes nuevecitas. Dentro de un medio supersaturado de crímenes que sobrepasan sus posibilidades de liberación, cae el joven bajo reacción de odio, destrucción y sevicia. Desde este instante, los complejos yuxtapuestos de inferioridad, inseguridad y frustración lo nudan en un ente sin equilibrio, sin armonía interior. Lógicamente surge en él una tendencia inmediata al predominio, dominar al enemigo, sobreponer a sus compañeros por el valor, salir ileso del trance de compromiso inverosímiles. Su fama, cuasi mítica, se cimentará sobre crímenes, genocidios y orgías de sexo y sangre. De allí que sólo admita un sometimiento total, sin margen de exculpaciones, en quien pretenden emular o ser su compañero. Pero para ello su accionar es inmediatamente fulminante. Por eso vive tensos, en absoluta disponibilidad,
Existen entre ellos una frase que traduce al vivo su estado anímico. Ponerse eléctrico significa listo, todo ojo, todo ojos, todo oídos para el asalto, el ataque y la marcha, como ocurre en el intenso partido de fútbol. Los ascensos juegan en el psiquismo del guerrillero joven un papel de máxima importancia. ¿Se ha pensado acaso lo que significa para la muchacha, para un muchacho que se ha hecho temible, el título de teniente o capitán? Ese honor le da personalidad y le cen- centuplica su activismo. Lo que se opera en su alma es una supervaloración, una negociación de fallas, una sobreestimulación del ser, de su yo, que lo lleva a soluciones violentas sin un triple antes del crimen más espantable. Con ello asegura amor, dinero y mando. Al fin y al cabo, coincide la vida como un desafío deportivo de la muerte. Tercera parte, sociología de la violencia. Hojas en blanco, hojas en blanco, hojas en blanco. Capítulo 11. Algunas consecuencias de la violencia. Monseñor Germán Guzmán Campos y Orlando Falsborda. El presente artículo intenta resumir algunos hechos que pueden deducirse del anterior análisis de la violencia y que ilustran la intensidad del proceso del conflicto en Colombia. En especial, se dirige la atención a los siguientes temas: mortalidad, pérdidas materiales, migraciones internas y cambio en las actitudes del pueblo campesino. Mortalidad. No hay acuerdo en cuanto a las pérdidas humanas causadas por la violencia en los años comprendidos entre 1949 y 1958. Y la razón es obvia. Las circunstancias creadas por el conflicto impidieron llevar un control estadístico de las incidencias, aunque en determinados municipios, Génova, Líbano, algunos vecinos por propia iniciativa tuvieron el cuidado de realizar anotaciones detalladas de los muertos, heridos, exilados en su comunidad. No obstante, existen cálculos y estudios parciales responsables que indican plenamente la intensidad de la tragedia y el alto número de víctimas. Tales estudios han sido utilizados en este capítulo para llegar a algunas conclusiones. Los muertos durante el periodo de la violencia puede clasificarse según su origen y tipo de deceso. Así, A. En la zona urbana, los sacados de las cárceles y fusilados sin previo juicio, los caídos en callejuelas, cafetines y plazas, en escala menor los conducidos desde su dominación hasta lugares donde los asesinaban sin testigo, los sepultados en cementerios sin la correspondiente boleta de inhumación, lo que pertenecieron en asalto a poblaciones verificados en su mayoría por elementos rebeldes y en menor porción por fuerzas oficiales, asesoradas de civiles. No puede obviarse el saldo de ociosos causados por sicarios. B.
En el área rural deben contabilizarse las bajas en combate, los masacrados indiscriminadamente por comisiones militares o mixtas o por guerrilleros, bandoleros y antiguerrillas, los incinerados dentro de sus casas, los sorprendidos por asaltos en veredas y caminos. Estas causas produjeron el mayor número de víctimas. Debe destacarse el genocidio utilizado para recurso punitivo por las tropas y las fuerzas campesinas. Si se pensara en establecer cifras, habría que tomar como fuentes los archivos parroquiales, los de las Fuerzas Armadas, juzgados y alcaldías. Las anotaciones particulares, los registros de notarías y los datos de las oficinas municipales de estadística. Los archivos parroquiales suministran datos muy relativos porque solo inscriben los sepelios en Camposanto, descartándose de hechos o las inhumaciones en cementerios ad hoc establecidos por los grupos rurales y los cadáveres devorados por los animales y arrojados a los ríos. Caso hubo que se logró establecer el número exacto de víctimas, pero el estado de descomposición impidió el traslado de muchas a las poblaciones, estableciéndose una diferencia entre el total y la cantidad de figuras en los libros. Basta, basta aducir el caso de Platanillal en Villahermosa, donde perecieron por acción de bandoleros en una mañana 65 personas y solo aparecen anotadas 45. El registro notarial y el de los juzgados son igualmente deficientes porque muchas gentes no tuvieron acceso a las oficinas públicas ni siquiera para denunciar a sus muertos. Las fichas de necropsis son impresionantemente incompletas, pues debido a las circunstancias y al crecido número de víctimas se pudieron verificar con los datos oficiales de estadísticas, obituarios se basan en las anotaciones parroquiales. De hechos, adolecen también de idénticas fallas. Las Fuerzas Armadas y la policía han llevado un registro de sus bajas, aunque por sus propias declaraciones tales cifras se consideran muy incompletas. Este criterio Este registro incluye bajas civiles igualmente incompletas, otras fuentes más o menos fidedignas. Puede usarse como punto de partida para calcular el número de muertos por la violencia. Las estadísticas anuales que llevan desde 1958 la Policía Nacional, el estudio de las consecuencias del proceso en el Tolima hasta 1957. Con base en una muestra reducida, el análisis del impacto de la violencia en el Líbano, Tolima, y el archivo de sentencias por medio de las cuales se concedieron amnistías a los beneficiados extraordinarios hasta 1953. Las publicaciones periódicas, como es natural, no pueden tomarse en cuenta con este objeto por basarse en fuentes secundarias. Si se contemplan estos datos con los registros locales efectuados por personas respetables, se podría llegar
a una cifra de muertos que solo es absolutamente falsa. Para el presente estudio se ha considerado con el menor de los males recurrir a las fuentes ya citadas para hacer cálculos probables en forma regional y departamental. Nunca se llegará a saber con seguridad cuántos muertos produjo la violencia en el país. Quizás mediante el censo de 1963 se logre aclarar ciertos aspectos esenciales del proceso desde el punto de vista demográfico. En primer lugar, estudiamos el caso del Tolima, departamento que es el único donde se ha llevado a cabo estudios estadísticos con base en el muestreo realizado en 1957 ya citado. Según los resultados de la muestra, entre 1949 y 1957 hubo 16.219 muertos discriminados entre 14.599 hombres y 1.620 mujeres, añadiendo los muertos 1.428 muertos registrados en 1958. Habría un total de 17.647 muertos en el periodo estudiado. Sin embargo, como aquellos monografías comprenden solamente los informes suministrados por los desplazados, incluyendo solo en parte los muertos habidos en coches con el ejército, en choques con el ejército y un genocidio, excluyendo otras muertes accidentales y anónimas, tendríamos que adicionar la cifra expresada. La manera como debe hacerse la adición resulta un poco arbitraria, tomando en cuenta la intensidad de la violencia en el Tolima. En el mejor de los casos, optaríamos por doblar la cifra señalada. Así resultaría un total de 35.294 muertos que en ese departamento por causas violentas entre 1949 y 1958. No es posible hacer los mismos cálculos con los otros departamentos por la razón expuesta. Lo más indicado sería hacer una proyección hacia atrás a partir de la cifra consignada en 1958, la única aceptable por algunas fuentes fidedignas. Hubiésemos sido constantes en los 10 años del estudio, solo sería necesario multiplicar la cifra 10 por 10 la cifra de 1958. No obstante, esto es muy desacertado, ya que los años de baja mortalidad serían compensados dentro de límites por los de alta mortalidad. No obstante, como en los casos de Antioquia, Huila y los llanos orientales, se, se haría indispensable algunos ajustes, según se explica a continuación. Los cálculos iniciales de departamento serían así. Departamento Antioquia, Caldas, Cauca, Huila, Valle, Llanos Orientales, Santander. Muertos de la violencia en el 58. 132, 950, 156, 113, Valle 1500, 1700, 1017. Muertos violentas en 1949 a 1958, 1320, 9500, 1000. Se le suma los 10 multiplicado por 10. Hijo de pucha. Este cálculo inicial parece bastante correcto,
con excepción de Antioquia, Huila y los llanos orientales. La situación de Antioquia puede relacionarse con el Tolima, donde la violencia alcanzó su mayor intensidad para establecer ciertas tasas comparativas. Un índice es el hecho de que en 1960 los muertos por violencia en Antioquia habían subido a 499. No creía excesivo, no sería excesivo calcular, con base en las cifras, que, que las causadas por retaliaciones de última hora, un mínimo de 5.000 muertos declarados para el periodo del 49 al 58. Sin embargo, como en el cálculo del Tolima, doblamos la cifra a 10.000 para incluir genocidios no registrados y muertes desconocidas o no declaradas. En cuanto al Huila, hay que tomar en cuenta que allí surgió la violencia desde el comienzo con acerbilidad. Esto podría indicar que el multiplicador anual no sería 10 como en los otros casos, sino una cifra superior, quizás el doble. De una forma, el cálculo en el Huila sería de 2.260 muertos. Para los llanos orientales parece que hay un consenso entre personas enteradas para estimular la cifra de 9.000 muertos aproximadamente durante los 10 años de lucha. Las cifras para las otras regiones del país son absolutamente arbitrarias. Juzgando por los datos disponibles, se podría calcular así. Hay números resumiendo la posible mortalidad de los resumiendo la posible mortalidad de los departamentos y regiones entre el 49 y 58 por causa de la violencia, sería como sigue. Un total de 85.144. A esta cifra debe añadirse los 2.919 oficiales, suboficiales y soldados muertos entre 1948 y 1957. Voy a servirme café. Acaba de sonar el temporizador, creo. Sí, ya vengo. Ay, mis rodillas, maldita sea. Ay, carajo. Es complicado este libro. Vamos a continuar la lectura. Vamos a continuar la lecturilla. A esa cifra debe añadirse los 2.919 oficiales, suboficiales y soldados muertos entre el 48 y el 57, más un cálculo basado en el 57 de 200 muertos más para 1958, subiendo así la suma de pérdidas humanas en el ejército de
119. Pero tomando en cuenta que para la misma declaración del ejército sus estadísticas son muy incompletas, aplicando el criterio de doble cifra podríamos imputárseles 6.200 muertos a las Fuerzas Armadas. Además, según las mismas fuentes y sujetos al mismo error, entre el 48 y el 57 murieron 1.810 policías y funcionarios de 19.928 civiles entre el 48 y el 58. 6 meses. En 6 meses. En encuentros con las fuerzas del gobierno y en otros tipos de acciones bélicas. Doblando las cifras, habrían 3.620 policías y 39.859 civiles muertos en estas formas durante el periodo señalado. En conclusión, las cifras de mortalidad posible causada por la violencia en Colombia entre el 48 y el 58, con base en las pocas fuentes fidedignas posibles, sería un total de 134.820. Ejército, policías y funcionarios, otros civiles y en departamentos y regiones. Ampliando aún más esa cifra, con los heridos por violentos y tropas que murieron luego para sacar causas en otros sitios o en las ciudades después de emigrar y que podrían llevar a la tercera parte a 45.000. En total, en gran total de muertos sería aproximadamente de 1.800, de 180 personas, 180.000. Se puede calcular en 200.000 los muertos hasta el 62. No parece pues posible que la cifra de 300.000 muertos por la violencia entre el 48 y el 58, que ha venido apareciendo en diversas publicaciones dentro y fuera del país. Esta cifra tuvo un origen probablemente en la estimación hecha por los directivas del Partido Liberal y en esencial por el expresidente Alfonso López en el 53, cuando se calculó en 240.000 los muertos por violencia política en el 46 al 53. Sin embargo, aún el dato aquí propuesto es de gran entidad, ya que puede sobrepasar los muertos calculados en todas las guerras civiles nacionales del siglo XIX y se acerca al tope de las pérdidas de la Correa. Los heridos pueden ser, por supuesto, mucho más. Tales cifras son índices del tremendo cataclismo que sufre el pueblo colombiano cuando se desatan las pasiones políticas en el país. Pérdidas materiales. ¿Quién podrá calcular el monto de pérdidas materiales ocasionadas por la violencia? El informativo de las áreas lesionadas es demasiado fragmentario, con excepciones del Tolima. En ninguna otra parte que sepamos se ha verificado un estudio técnico que esta faz del síndrome colombiano, como base de una evaluación general, se adelantan algunos enunciados generales. Liquidación total de la industria ganadera en el sur y oriente del Tolima, parcial en el Huila, norte del Cauca y vasta zona de Antioquia. Ruina casi total de cafetales y total de platanales y frutales en áreas abandonadas. Incendios de centenares de casas en las áreas urbanas
y de millares en las zonas rurales, extinción de la industria porcina y avícola, saqueo de negocios, desaparición de caminos por obligado abandono, pérdida y depreciación de elementos de labranza, incendios de vehículos de montaje para elaboración de café, caña y arroz, y potreros de melares y labranzas. Lucro cesante por desocupación forzada de fincas y personas. Las cifras del Tolima pueden ser índice de inmenso volumen de partidas materiales que afectó al país la violencia y que le hizo disminuir el ritmo de su desarrollo agrícola e industrial. Propiedades abandonadas hasta 1958, 93.882. Fincas totalmente abandonadas hasta 1958, 34.730. Ingreso medio perdido por los propietarios, 17.188. Robo a semovientes, bovinos, equinos, porcinos, aves, 191.900.000 pérdida de fincas arrasadas, casas de habitantes destruidas, quemas hasta el 58. Bueno, ahí hay cifras, hay algunas cifras. Solo en estos conceptos y en el departamento del Tolima, las pérdidas suben en base a la muestra a una cifra casi equivalente al presupuesto nacional en el 55. Bien podría sopesarse las pérdidas materiales de todo el país para entender la verdadera catástrofe de índole económico y financiera que sufrió Colombia y que aún hoy está pagando con creces en todo sentido, implicando gran sufrimiento y privación de las clases humildes y trabajadores. Migraciones internas. Como se sabe, las migraciones externas constituyen uno de los factores de cambio demográfico más difíciles de determinar y medir. Se conoce, se conoce que las migraciones en uno de los tres elementos que intervienen para conformar la población en un lugar dado, siendo los otros dos la fertilidad y la mortalidad. Pero solo pocos sitios del mundo se ha logrado determinar en qué proporción intervienen estos ingredientes por falta de estadísticas adecuadas. ¿Y cuánto me falta? Me falta esto. Poca, poco puede documentarse el investigador respecto a la incidencia de las migraciones durante el periodo de la violencia en Colombia. Se sabe que ella ocurrieron con una intensidad extraordinaria y se les ha determinado algunos polos de atracción migratoria que lograron fijar buena parte de la población flotante. Muchas ciudades colombianas crecieron descomunalmente por el impacto de los migrantes desplazados de las áreas de violencia. Poco, poco pero en qué proporción intervino ese factor en el crecimiento urbano colombiano no será posible saberlo sino
después de que se realice el censo nacional del 63. Algunos síntomas e índices de este fenómeno pueden mencionarse según la investigación realizada en el Ataco, Tolima, 1993. Familias fueron arrojadas de sus fincas, calculando un promedio de 5 personas por familia. Habría un total de 9.965 exiliados sobre la población de 17.611 habitantes, según el censo del 51. El caso del ataco puede haberse multiplicado en otras partes. No quedó nadie en áreas de Cunday y Villarrica, por ejemplo. Algunos cálculos de en 40.000 los exiliados del norte de Santander y los llevados a Bogotá hasta 1953 accedieron a 600.000. Según la Oficina Nacional de Rehabilitación y Socorro, la misma oficina sostuvo que hasta 1953 se había exiliado en Venezuela 20.000 colombianos y 5.000 en Panamá. Al llegar el momento de devolverse a sus tierras, los exiliados de La Palma y Jacopí, Cundinamarca, que estaban en Bogotá, se calcularon entre estos de 15.000 personas, habiendo también en Bogotá 3.000 exiliados de Boyacá, especialmente más de 1.000 familiares de Miraflores y 1.700 personas de San Luis Gaceno, que se reincorporaron a sus antiguas faenas de los llanos orientales. A los 6 meses de cumplir con su misión, la Oficina Nacional de Rehabilitación y Socorro había auxiliado a 11.622 exiliados en Bogotá, 20.949 en otras poblaciones y ciudades, y había regresado a sus hogares bajo el amparo de las Fuerzas Armadas. 4.700. Ay, carajo, tengo gases. 4.722 personas, otras fuentes sometidas por los emigrados colombianos a Venezuela hasta 1961. Suben a 1.500 y que las personas que han cambiado la residencia dentro del país por causa de la violencia montan a 800.000. El estudio efectuado en el Líbano en el 59 indicó que el 88% de la muestra tomada, que era de origen rural, el 59% había llegado a aquellas ciudades por la violencia exclusivamente. Es interesante anotar además que estos inmigrantes, el 93% declaró que no regresaría al campo. No hay duda porque en la violencia fue la causa de grandes desplazamientos de población que afectó en especial a las ciudades donde quedó como mano de obra disponible o como lastre humano. Las ciudades que principalmente sirvieron como magnetos fueron en su orden Bogotá, Cali, Ibagué, Medellín, Pereira, Armenia, Cartago, Palmira, Chaparral, Neiva, Líbano, Girardot. El censo del 63 podrá aclarar el monto de respectivas adicionales migratorias. En estas ciudades los exilados llevan especialmente a casas de amigos o parientes, pero muy pronto la economía familiar se resiente y se inicia el éxodo hacia las barriadas de chozas empastables donde se albergan el resentimiento, la miseria, la promiscuidad y el hambre.
que son tremendas generantes de violencia. Muchas personas se desadaptan y enloquecen. La mendicidad infantil cobra auge trágico, la prostitución prolifera y la estadística de robos y hurtos asciende vertiginosamente. Se establecieron algunas corrientes migratorias internas muy marcadas hacia Venezuela, donde Ragombalia, norte de Santander y los llanos hacia Bogotá, donde el Tolima y La Palma hacían los llanos, donde el Tolima y Boyacá hacia Cali y Cartago, donde las poblaciones del valle hacia Ibagué y Ambalema, desde Villarrica. Otras corrientes migratorias se formaron por la violencia hacia áreas de nueva colonización espontánea donde empezaron a asentarse importantes núcleos de población. Villagarzón, Putumayo, Balboa, Munchique, Cauca, Sanquinini, Chocó, Ariara, El Pato, Guayabero, Meta, San José de Inzón y Isnón, Villalobos, Huila, Marquetalia, Tolima, Simití, Bolívar, también se desarrollaron durante el mismo periodo muchas áreas ribereñas del Medio y Bajo Magdalena, los valles de Upar, Valle Upar y Codazzi el Magdalena y la región cruzada del ferrocarril en el Atlántico. Cambios de actitudes. Existe en Colombia el peligro de cegarse, de no querer declarar la transformación que se operó de las masas, sobre todo en las grandes masas rurales por obra de la violencia. Fue una de las más pugnantes consecuencias. Se trata de un cambio de actitud frente a las estructuras, a los dirigentes y a la propia antigua mentalidad del pueblo. En primer lugar, el ciudadano campesino se distanció del Estado porque fue destruido el nombre del Estado por hombres del Estado, con las armas del Estado. Además, la impunidad afianzó en el conglomerado agrario la certeza de la ineficacia de la justicia. Es un hecho que la violencia engendró la desconfianza en el gobierno. La masa duda de las campañas oficiales porque se les suspende o por la inestabilidad del personal encargado de realizarlas o porque se le ha engañado con incontables ofrecimientos vacuos. Los campesinos gritan que están cansados de promesas. Por todo ello, por todo ello, uno de los difíciles cometidos para cualquier gobierno es que le recobran la confianza de las gentes rurales. En la masa campesina parece que se ha iniciado un proceso de limitación a su influencia los demagogos y del gamonal como dirigentes políticos, a ese que les enseñó a odiar, que en viceversa de elecciones los asfixió de promesas y después de los comicios no se acordó de los muertos ni de las familias de los muertos, al que cuando estuvo en el poder no lo supo gobernar, al que no pudo o no quiso impedir la hecatombe, al que lo lanzó a la lucha y después lo abandonó a su propia suerte, a esos el hombre campesino ya no les cree, de ellos desconfía. Pasada la contienda, el campesino cobró conciencia de que el servicio
vivo de la patria con derecho a opinar y de que la tenga en cuenta a que se atienda sus aspiraciones y exponer sus problemas a fingir celosamente sus derechos. Fija sus relaciones sobre el plano positivo que no discute. De hombre a hombre no hay ninguna diferencia. Así habla, pero del que lo ava- aventaja, de que lo aventaja en cultura, exige calidad, calidades. Este es el efecto que tiene hoy del sacerdote, del profesional, del juez, del dirigente, del representante de las autoridades. Estamos ante un rurícola igual de analfabeto, pero más informado. En su cultura está influyendo poderosamente las campañas de la acción cultural popular, el periódico, el radio de pilas, que ya puede adquirirse en los almacenes, el radio de pilas, o sea, ya la radio es más, los almacenes y el contacto con otras personas y parientes que lo orientan siempre en consonancia con el conflicto pasado y con la acaecer nacional. No se trata de una masa totalmente evolucionada, sino de un bloque humano que está cambiando. En cuanto a algunos resultados positivos de la violencia, el hecho de trascendencia mayor parece ser el impacto al individualismo campesino, el agrietamiento de la tremenda insularidad. Ninguna iniciativa habría logrado polarizar ampliamente a los habitantes del agro. Todos los esfuerzos se esfuman ante su egoísmo impermeable, con atos del Estado, de la Iglesia, de las diversas entidades. Ay, perdón. Ay. Entidades fueron vanos. La violencia, en cambio, aglutinó al campesino en sentido vertical y horizontal. Lo organizó en cuadros, grupos y regiones. La problemática creó al líder. Con el líder nato se canalizó la dinámica interna de la multitud y la canalizó introdujo la disciplina. Estas realidades le permitieron enfrentarse a las fuerzas y contrarrestarlas. Su lenguaje re- reciamente afirmativo cuando habló de las expediciones militares tradujo al aire de superioridad. No pudieron con nosotros. El campesino, el campesino es actualmente una fuerza más organizada y mejor armada. La nueva conciencia de la ruralidad se refleja en la petición formuladas al firmar la paz. Escuelas, puestos de salud, créditos, vías, mercado para los productos, tierras, capillas, sacerdotes, paz para trabajar, semillas, medios de comunicación telegráfica, autoridades respetuosas, son casos elementales, pero pero, pero las exige con la seguridad del que tiene legítimo derecho. En el seno del conglomerado guerrillero existen una juventud de inmensa posibilidades orientables hacia la estructuración positiva en toda una generación por el proceso organizacional de sus guerrillas, es disciplinada y activa. Creció en la acción dentro del cuadro, definidos a la luz del jefe. Ajá, yo sé, bueno.
El proceso, por el proceso organizacional de las guerrillas es disciplina y activa, disciplinada y activa. Creció en la acción dentro de cuadros definidos y al lado del jefe por los de siete, una mística indecible, pero se le ha pensado en lo que significa el éxodo de esa juventud a la ciudad. Conoce el crimen, pero se formó en escuela de atrocidad. En la vereda se sabe casi siempre quién es la autoridad del delito. En las ciudades el joven cae bajo la fuerza del anonimato, que así cae su capacidad delictiva. En Colombia, pues, no se puede pensar ya en el campesinado de sumisa resignación maometana, comprado y pagado con actividades paternalistas, ni en en lo que se llama montañerismo respetuoso. ¿Respetuoso de qué? De jefes inaccesibles, de sacerdotes, del ejército, de los jueces, de la propiedad, de la vida, del Estado. Si la violencia le enseñó que podría eliminar jefes y sacerdotes, si la vida si la vida de un hombre no vale nada, en Caldas y Valle los sicarios matan a cualquier persona con tal de que les suministren la carga de un revólver. Si sabe que fue capaz de enfrentarse sin recursos durante 10 años a un ejército bien dotado, de los jueces se tornaron venales y conclusionarios, que la propiedad no se pudo ser amparada por el Estado, que la Constitución fue violada impunemente, que los principios resultaron inferiores a la fuerza brutal de los acontecimientos. Otra cosa, otra cosa de que habla muy peyorativamente los campesinos es la ineficacia de los cuerpos colegiados y del ausentismo de de los parlamentarios. En la masa rural de hoy pesa mucho el sentido de autodisciplina. Si se fundó la violencia, recordamos como ejemplo la actitud de las carreteras del sur cuando operaban la oficina de rehabilitación. Nadie tan necesitado como los trabajadores de pica y pala piden un aumento, se lo prometen, pero les incumplen. El sábado siguiente nadie, absolutamente nadie acepta un centavo. Todos eran campesinos, pero en una disciplina de base. En, en Quinchía se atropella a los labriegos un día de mercado. Se recibe órdenes de comando guerrillero. El domingo próximo al siguiente nadie sale de los campos. Es una paralización total, el bloqueo al pueblo. Fue tan grave la situación que hubo que intervenir inmediatamente el gobierno de Caldas. Las inquietantes preguntas que formulan hoy los campesinos son estas: ¿qué ganamos? ¿Para qué nos matamos? ¿Por qué nos matamos? Es cierto que la violencia despertó en el campesino un hondo anhelo de reivindicación social que ha rebosado vertiginosamente el concepto de secta. ¿Qué existió en Colombia más poderoso que los partidos? En Cunday se masacraron por más de 10 años conservadores liberales y comunistas, y sin embargo,
Acaba de producirse allí, 1961, la invasión de cuatro haciendas y los campesinos de diversas tendencias ya no buscan su exterminio, sino la cohesión dentro del Frente Único para tener y defender la tierra. La violencia es algo más que una hecatombe brutal y que los incendios y que las miserias. La violencia es una problemática que no ha pasado ni ha sido superada. Pervive en sus más hondas implicaciones, macerando factores que precipitarán un cambio radical de estructuras en el país. El movimiento parece ascender de la amplia base campesina hacia el vertiente de la pirámide social. Falta solo un programa orgánico, honesto, decidido. Las masas rurales serán les, de quienes les dé ese programa, lo aplique, lo realice y luego canalice sus aspiraciones. Es la hora de en la hora de ahora, Lancina la palabra de Rostow. La alternativa histórica no es si se debe o no hacer un planteamiento, sino qué clase de planeamiento es menester. Capítulo 12. El ambiente penal de la violencia y los factores sociojurídicos de la impunidad. Eduardo Umaña Luna. Es tópico principal como factor de la experiencia social en toda su importancia inaludible el exponer, así sea suscitada y esquemáticamente, el actuar de la justicia penal por sus características más relevantes, con el empleo sincero de datos que, si bien han sido objeto de exámenes, dada la forma circunstancial como esto se ha efectuado, no han merecido un juicio integral ajeno a las secuelas de la etapa de anarquía de las instituciones jurídicas que para desfortuna del país no se ha logrado corregir. Voy a dejarlo ahí. Estoy en la página 323. Abrimos acá, cerramos acá, abrimos acá. Página aquí, 323. 323. Ay, carajo. Bueno, resulta que en el libro se está esperando que lleguen los datos del censo o que se realice el censo de 1963. Y claro, o sea, ay, ¿qué estoy haciendo? Ay, hoy es primero. Ah, 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 ah.
Uy, 484. Por fin se está moviendo ese hace 11 horas. Turutut, 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 turutut. Vamos a Facebook. Dragon Ball Z. Para pa, para pa, para pa, para pa, para pa, para pa, para. Estamos lentos, muy lentos, muy lentos, lentejeros. Estamos lentos, muy lentos. Se publicó ahora en X. Publico esto, me despido porque tengo que crear el video del viernes, tengo que crear el video del lunes, tengo que crear el video, o sea, ustedes, o sea, estoy haciendo algo, o sea, estoy leyendo un poquito y trabajando en otro proyecto, ¿no? O sea, yo dije que cuando volviera toda la normalidad, volvería esto a lecturas de libros. Lecturas de libros, pero como saben, estoy en la fase número 4, 26, 29. Los dos objetivos son comprender la gran historia de la humanidad y las cuatro dimensiones de lo humano, el universo, la tierra, la vida, bueno, esto, el objetivo secundario. Y la fase 4 va a estar enfocada mucho tiempo en escarbando la historia, moral de memorias, tiempo de estudio y una vida esquizofrénica, que son los que voy a enfatizar, ¿no? Leyendo artículos científicos, libros, estoy haciendo un estudio etnográfico, quiero ser un estudio etnográfico, entonces pues me verán leyendo ese libro de etnografía. Sin embargo, por ejemplo, ayer empecé escarbando la historia, o sea, di continuidad a escarbando la historia con Diana Trujillo, el mensaje de la capitana, y escarbando la historia con Valentina Tereshkova, que se publica hoy. Tengo que subir el video número 53, el reinicio. Bueno, tengo que trabajar en el guión y en la grabación y todo eso, y no puedo estar haciendo stream y al mismo tiempo editando un video tampoco me da el computador para eso, ¿no? Entonces me voy a desconectar, voy a trabajar un poco en escarbando la historia, buscando información, grabando audios, editando y ya, ¿no? Entonces, para que sepan específicamente que voy a hacer eso. Entonces, nos vemos ahorita en un rato, no sé si en la tarde, o sea, yo tengo que salir, o sea, ya salí en las horas de la mañana, pero sería bueno también salir un ratico en las horas de la tarde a volantear los folletos, estos folletos ahí por la calle. Sí, sí, o sea. Entonces, pues el día de mañana empiezo un poco tarde, el día de mañana 2 de julio empiezo un poco tarde, por una razón, y es que resulta que hoy fui a reclamar medicamentos. Me anularon la clozapina porque no había ese medicamento. Entonces tengo que ir, ya tengo las inyecciones de este mes, afortunadamente, y tengo que ir a la clínica Campo Abierto a hablar con el psiquiatra porque me mande otro antipsicótico que esté disponible. Según la información, dice la clozapina es uno de los medicamentos más potentes que hay en el mercado en este momento, pero pues su venta es controlada. O sea, yo no puedo comprar clozapina porque tengo la plata y voy a la farmacia y la compro. No, 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 no funciona así. Y está agotada.
está agotada. Entonces, pues nada, pues toca hablar con el psiquiatra y que el psiquiatra pues diga, bueno, existe este medicamento menos eficaz o más eficaz, lo que sea. Eh, lo que me parece que está como bien hasta el momento, bueno, he tenido días, en los últimos días he tenido días de no quererme levantar, no querer trabajar, no querer hacer nada. Pero bueno, ya hoy me levanté con una actitud totalmente diferente a seguir intentándolo aquí en internet. Quiero nutrir quiero nutrir mi contenido en el canal principal. Quiero trabajar en contenidos un poquito más aterrizados. Eh, Finalmente, el celular ya está, fallando, ¿sí? Como cumpleaños, yo cumplo en octubre, pero como regalo de cumpleaños y regalo de Navidad, mi mamá me compró un celular. Está por llegar en estos días, en estos 6 días. Y obviamente lo compró desde la tienda de Xiaomi, ¿no? Entonces, eh, me compré un Xiaomi. eh, entonces ya tengo un celular nuevo, entonces, bueno, toca esperar que llegue, ¿no? Y bueno, creo que haré un unboxing. Yo nunca hago unboxing de nada porque pues no tengo muchas cosas para comprar. Pero bueno, estaré trabajando en esas cosas. Y bueno, mañana empiezo un poco tarde, por lo que digo que tengo que ir al médico general y del médico general tengo que ir a la clínica de Colombia y en la clínica de Colombia reclamar los medicamentos que el psiquiatra determine y piense que hay que cambiarlos y ya, y darle otra vez otro día más de trabajo. Muchísimas gracias por ver este stream. Si en algún momento de sus vidas se encontraron con él, recuerden, estoy buscando financiamiento para este proyecto, recursos económicos que me permitan fortalecer eh, el proyecto y bueno, iremos poco a poco. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Gracias por esto, gracias por verme. Si en algún momento de sus vidas llegaron a escucharme o a verme en un en vivo, muchísimas gracias. Ahí dejo un poco el código QR que los redirigirá a la página de internet de este proyecto, que tengo que actualizarla, tengo que hacer unas actualizaciones. Sigo buscando financiamiento para este proyecto. Si tienes la posibilidad de ayudarme, eres de Colombia y a través de las plataformas digitales para billeteras virtuales, en Davivienda, en Daviplata o en Nequi pueden hacer una consignación simbólica de bajo costo o alto, lo que quieran hacer. Lunobank no la tengo activa porque ya mi celular dejó de mandar actualizaciones y entonces ya no puedo acceder a Lunobank, pero bueno, ahí también está la posibilidad de esa llave. Ahora sí, muchísimas gracias. Nos vemos pronto.